Somos de una familia que se bautizó. Somos de una familia que sobrepasa el amor, pues Jesús nos ha salvado. El día de hoy continuamos con la familia. Estaremos hablando sobre cómo andar dignos en la familia, ¿ok? Porque es lo que enseña el apóstol Pablo, es lo que enseña Dios. Dice el apóstol Pablo que sus mandamientos no son mandamientos propios, sino son mandamientos del Señor, son mandamientos de Dios. Y en el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, dice el apóstol Pablo que debemos someternos unos a otros. Y desde la semana pasada en adelante hemos estado viendo y vamos a estar siguiendo viendo sobre qué significa eso, someterse unos a otros. Bueno, la semana pasada veíamos cómo las esposas deben someterse a sus esposos, pero también sus esposos deben estar sujetos a Cristo, pero también a su esposa en amor. El día de hoy obviamente continuamos con esa misma idea, pero el día de hoy vamos a incomodar un poco a los hijos, pero también a los padres, ¿ok? Porque no es justo que incomodemos un poco a las esposas y no a los esposos. Tiene que ser parejo, y es lo que hace el apóstol Pablo, va parejo. Así que si va a incomodar un poco a los hijos, también va a incomodar un poco a los padres, probablemente. Obviamente, probablemente no se incomoden. Otra vez quiero recordarles, no, yo no tengo hijos. Yay. No que yay, ok, no, nada que ver. Yay, hooray. Pero, aunque no tenga hijos, lo que estaremos hablando no son mis mandamientos. Primero es lo que Pablo manda. En segundo lugar es lo que Dios manda. Y si quieren reprocharme a mí porque no tengo hijos, vayan y reprochen al apóstol Pablo porque tampoco tiene hijos. Si quieren reprochar al apóstol Pablo porque no tiene hijos, vayan y reprochen a Jesús porque tampoco tiene hijos. Así que creo que caigo en la misma categoría. No tengo hijos, pero conocemos los mandamientos de Dios. Amén. Así que es lo que vamos a estar hablando. Y obviamente, aunque no tengo hijos, soy hijo. Amén. Así que vamos a comenzar con hijos, obedeced a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Yo sé que a veces, una vez al mes, me toca darle clase a los jóvenes. Y fue uno de los versículos que debían aprenderse de memoria. No sé cuántos de ellos recuerdan ese versículo de memoria, pero deberíamos aprenderlo de memoria. Y no solamente tenerlo de memoria en nuestra mente, en nuestros corazones, sino caminar en ello, practicarlo. ¿Ok? Noten lo que dice el versículo 1, capítulo 6 de Efesios. Hijos, está hablando específicamente a los hijos, no a los padres, no a los hermanos, está hablando a los hijos, ¿ok? Y creo que todos nosotros fuimos o somos hijos, porque tenemos padres o tuvimos padre en algún momento. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero noten cómo termina el versículo 1, porque esto es justo. Okay, ¿qué significa entonces ese versículo? Obviamente quiero comenzar diciéndoles esto, ¿ok? Yo sé que la mayoría de los hijos quieren ser independientes y es bueno que aprendan la independencia, pero tienen que recordar que no son independientes. Yo sé que, por ejemplo, los hijos de Oli, de Miguel, uno de los hijos de Leo, los hijos de Saúl ya han cumplido los 18 y mayores. Podríamos considerarlos como mayores de edad, pero aunque mayores de edad, este versículo está aplicando a ustedes como hijos. Aunque tengan 18 años o 21 años, aplica también para ustedes. No son totalmente independientes porque siguen dependiendo de vuestros padres, de sus padres. Porque siguen teniendo a sus padres. Y gloria a Dios por ello, porque sus padres están vivos. Así que gloria a Dios por ello. Pero siguen de forma directa o indirecta dependiendo de sus padres, ¿ok? Y yo sé que, mira que Juan está grabando y probablemente alguien vea el video y diga, pero mis padres murieron hace muchos años. O probablemente digan, pero yo nunca conocí a mis padres.
Bueno, en ese caso, o en el peor de los casos, o en casos extremos, podemos decir y aclarar muy bien de que nuestro Padre, como quiera, es Dios. Amén. Así que debemos someternos bajo la autoridad de Dios, debemos obedecer los mandamientos de Dios. Pero para aquellos que tienen padres, entonces los mandamientos son muy claros. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cuándo? ¿Cuando les gusten los que los manden? No, aunque no les guste lo que los manden, tienen que obedecerles. Miren que al obedecer a los padres, en primer lugar, es su responsabilidad. Es prácticamente la única responsabilidad que la Biblia les da a ustedes a obedecer. Es la única responsabilidad que tienen en la casa, obedecer a sus padres. ¿Por qué? Bueno, la Biblia habla y dice, mira que no nos da muchas especificaciones, no nos da muchos detalles. Lo único que nos dice es, esto, si ustedes obedecen a sus padres, están haciendo lo que es justo. Están haciendo justicia delante de Dios. Amén. Están haciendo lo bueno. Así que, hijos, incluyéndome, incluyendo a Esaú, incluyendo a Leo, incluyendo a todos los que son hijos, ¿ok? Obedezcan a sus padres. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque eso es justo, pero al fin y al cabo es el diseño que Dios formó. Mira que si nosotros hacemos eso, nuestra familia va a ser algo así como la familia de Miguel, ejemplar. Si los hijos hacen eso, van a ser una familia digna, una familia de Dios. Sí, hermano Vázquez. Oh, claro, es un mandamiento y ese es lo que dice el siguiente versículo, ¿ok? Y ahorita vamos a ver el siguiente versículo. Lo que sí quiero decirles también es que lo que dice en medio del versículo 1, noten lo que dice, hijos, obedeced en el Señor. Cuando dice en el Señor, antes yo pensaba que en el Señor significa si por ejemplo sus padres son cristianos y están obedeciendo a Dios, es cuando debemos obedecerles. La respuesta es no, yo estaba mal, ¿ok? Porque cuando dice en el Señor es que si ustedes obedecen a sus padres, están obedeciendo a Dios, están honrando a Dios, están adorando a Dios, están sirviendo a Dios por medio de sus padres. Por eso dice en el Señor. Así que hijos, es nuestra responsabilidad obedecer a nuestros padres en el Señor. En otras palabras, debemos obedecerles así como que si Dios mismo, si Jesús mismo nos está mandando, y si Jesús se apareciera y te manda algo, ¿qué harías? ¿No le obedecerías en todo? Yo sí. Obedeced a tus padres entonces. Si Dios se te apareciera y te mandara cualquier cosa, ¿no lo harías? Con gusto, con amor, con pasión, sabiendo que es Dios. Abraham lo hizo así. Los hombres de la fe lo hicieron así. Jesús lo hizo así. ¿Por qué yo no? Si quieren honrar a Dios, si quieren adorar a Dios, si quieren servir a Dios, entonces, hijos, obedezcan a sus padres. Eso implica el hecho de que tienen que hacer las tareas, el hecho de que tengan que limpiar el cuarto, aunque ustedes no quieran, aunque estén cansados. Si los mandan a limpiar el cuarto, deben obedecer. Por ahí veo caras diciendo, no. Sí. Hacer los quehaceres, como por ejemplo tirar la basura, como lavar los trastes y todos estos trabajos de la casa, si sus padres los mandan, debemos hacer eso. Si tus padres te dicen, sí puedes salir, pero llegas no después de las 8.
Si te dan un tiempo a llegar, debes obedecer. Porque hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Mira que si no estás obedeciendo a tus padres, eres un hijo rebelde. Pero no solo eres rebelde a tus padres, sino eres rebelde a Dios. Así que, hijos, obedeced a vuestros padres. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2 lo que decía el hermano Vázquez. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Mira que aparte de que esto es justo, aparte de que ellos son la cabeza del hogar, es un mandamiento directo de Dios. La pregunta sería, ¿cómo se puede honrar a los padres? Bueno, obedeciéndoles. La siguiente pregunta sería, ¿por qué debemos honrarles? Número 1, porque es un mandamiento. Número 2, porque los padres han sido hijos y debieron haber aprendido. Por lo tanto, tienen toda esta experiencia de ser hijos, de vivir la vida, y ahora toda su experiencia, tú como hijo lo puedes usar. Y está en tu casa, está en tus manos. ¿Por qué no aprovechar toda esa experiencia antes de que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento? Mira que tenemos la experiencia, la sabiduría en la casa. No tenemos que recurrir a libros, no tenemos que ir a otras personas que nosotros probablemente consideremos sabias. No tenemos que ver videos, lo tenemos en la casa. Hablen con sus padres, pregúntenle a sus padres, obedezcan a sus padres. Sobre todo a los padres cristianos, ¿ok? El consejo de los padres cristianos puede ser la mejor ayuda para vivir una buena vida, hijos. Y todos ustedes que están aquí tienen padres cristianos, por lo tanto, tienen la mejor ayuda de la vida para vivirla en su casa. Y está en sus padres, está en su mente, está en su experiencia, está en su vida, la vida de sus padres. Por lo tanto, honren a sus padres. Yo sé que a veces podemos considerar a nuestros padres como anticuados. A ver, jóvenes, hijos, ¿quiénes consideran a sus padres anticuados? A ver, seamos honestos. Ok, yo sé. Mira que mi padre puede ser tan anticuado de cierta manera que la primera vez que vio algo así como el FaceTime, se asombró y dice, wow, ese soy yo. Hijo, mira, yo estoy ahí. Se mueve como yo. ¿Me entienden? O sea, es que en la última década la tecnología ha explotado de tal manera que podemos fácilmente ver quién se quedó atrás, quién es en cierta forma anticuado. Y como consideramos a nuestros padres anticuados, entonces es fácil no obedecerles. Porque luego venimos y decimos, pero papá, mamá, esos ya no son los tiempos de hoy. Ya estamos en el siglo XXI. Esos tiempos ya pasaron. ¿Sabes cuál es el problema? De que todos los tiempos pasan. Y pronto, tú joven, vas a ser anticuado. En serio, ahorita te ves como muy al corriente de todo, pero se va a llegar un tiempo en donde te van a gustar ya no las nuevas canciones, sino las viejitas pero bonitas. En serio, anticuado, anticuada. Se va a llegar el momento en que van a venir los jóvenes y van a decir de Jenny, por ejemplo, esa señora pasó su tiempo. Y de todos los jóvenes. Es que Mateo, quise usar el nombre de Jenny porque así mato 2 pájaros de un tiro. Hay 2 Jennys aquí. Pero
aunque sean anticuados o aunque los consideres anticuados, aún debemos obedecerles. Sobre todo si son cristianos, porque quieren lo mejor para nosotros. Quieren evitarnos tanto sufrimiento. Quieren evitar malas consecuencias de la vida. Por lo tanto, es más fácil obedecerles que experimentar por nuestra propia carne lo que ellos han experimentado y han sufrido. Así que, hijos, obedezcamos a nuestros padres, porque ellos tienen consejos de gran valor por su experiencia, la experiencia de ellos que han vivido. La última pregunta que nos vamos a hacer es, ¿hasta cuándo debemos honrarlos? Mira que hay una cita bíblica que encontré que me parece muy, pero muy interesante. Lo vamos a ver, ¿ok? Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6. Es una cita bíblica que en realidad, honestamente, no me agradó mucho cuando lo encontré mientras preparaba este estudio bíblico, esta enseñanza. Pero son mandamientos de Dios. ¿Qué puedo hacer? Miren que la Biblia, si consideramos los padres muy anticuados, imagínense la Biblia. Tiene más de 2000 años que se escribió. Pero si la seguimos, vamos a tener una familia digna. Vamos a tener una familia ejemplar, una buena familia de Dios. Mateo 15, 3 a 6. La pregunta que nos hicimos es, ¿hasta cuándo debemos honrar a nuestros padres? Mateo 15, 3 a 6. Porque, por ejemplo, Esaú puede venir y decirme, yo ya no aplica eso para mí, porque yo soy padre, ya mis hijos me tienen que honrar a mí. O Leo puede venir y decir lo mismo, o Miguel, o cualquiera de ustedes mayores que tienen hijos, decir, eso ya no aplica para mí. Eso aplica para los jóvenes, háblale a ellos. Nota lo que dice Mateo 15, del 3 al 6. Desde el 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, nota quiénes son, escribas y fariseos, personas mayores, con hijos, probablemente ancianos, y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ese es el problema de ellos. Pero nota cómo responde el Señor Jesús. Les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con su tradición o por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ese era el mandamiento. Nota lo que dice Jesús en el versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. No sé si entienden esa frase. Por esa frase no me gustó mucho este versículo, esta cita bíblica, ¿ok? Pero es palabra de Dios. Voy a leer otra vez esa frase. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Saben lo que les está diciendo? En otras palabras, aplicando esto a la enseñanza que estamos viendo, a la pregunta que nos hemos hecho, ¿hasta cuándo debemos honrar a nuestros padres? La respuesta está ahí, y es siempre. No tiene fin, no caduca. Mientras ellos viven, debemos honrarles, porque es el mandamiento con promesa. Por último, la honra o deshonra de los hijos hacia sus padres siempre se va a mostrar en el comportamiento de los hijos. Es así como yo me he dado cuenta de que los hijos de Miguel están sometidos a sus padres. Son unos buenos hijos. No estoy diciendo que los demás no, ¿ok? La última pregunta puede ser un poco difícil, pero creo que es importante hacérnosla. ¿Qué si mi padre o mi madre o ambos son injustos conmigo, hijo, y son indignos de ser honrados?
La respuesta está en el ejemplo del Señor Jesús. Yo sé que el Señor Jesús para con su Padre fue totalmente obediente, pero ¿sabes lo que hace el Señor Jesús para con la gente que lo mata? Para con la gente que lo crucifica, para con aquel que trajo esa corona de espinas y le pone sobre su cabeza, para aquel que trajo los clavos y el martillo y lo pone sobre su mano y le mete el clavo en su mano, para aquel soldado que vino con la lanza y le mete en su costado, para aquellos que se burlaban y le escupían. ¿Saben lo que hizo para con ellos el Señor Jesús? Los perdona. Les abre el cielo mismo para que puedan entrar al reino de los cielos y así morar por toda una eternidad con ellos. ¿Te imaginas? La pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué si mis padres son indignos e injustos de tal manera que no tengo que honrarlos? La respuesta está en Jesús. Perdónalos. Y más si somos cristianos, para que también ellos tengan oportunidad de salvarse y ser la familia celestial que somos. Perdonar es el punto clave. Y amarles, obviamente. Veíamos con los jóvenes que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Ok, basta para con los hijos. Vamos, hay solamente un versículo para los padres. El versículo 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero nota lo que dice el versículo 4. Padres, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. ¿Saben por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿Por qué manda esto? Porque esto puede ser un reto para los padres. Porque provocar a ira, a enojo, causar enojo a sus hijos puede ser algo muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque tú te sientes y eres la autoridad de la casa, por lo tanto se tiene que hacer lo que tú digas, cuando tú digas, como tú lo digas. Y si no, ¿sabes lo que haces? O lo que puedes hacer, castigar severamente a tus hijos. De una manera excesiva, de tal manera que causes en ellos que sacan maldiciones, que causes en ellos que te deshonren. Por eso viene el apóstol Pablo y dice: no provoquen a ira a sus hijos, no los provoquen. Sean unos padres con paciencia, con amor. No demandes de ellos cosas duras que no puedan hacer. Mira que los hijos van por etapas y hay desde niños. Y si a un niño le pides hacer algo que no puede aguantar, ¿cómo es posible? Es algo irrazonable. Razona un poco. Piensa. Eres la cabeza del hogar. Por lo tanto, no abuses de tu autoridad. No seas injusto e insensible para con tus hijos. Porque aunque los veas pequeñitos, son personas que pronto van a ser más grandes que tú probablemente, más fuerte que tú. Y cuando tú seas débil y no puedas ni caminar, ¿sabes quién te va a sostener? Ese niño debilucho que ves ahora. Por lo tanto, padres, no sean injustos, no sean insensibles para con sus hijos, no los humillen. Mira que es fácil humillarlos. Por toda tu experiencia, ahora ya eres conocedor de la vida y lo ves a ellos y son, de tu punto de vista, unos ignorantes. No aprenden. Y puedes humillarlos fácilmente. No los humilles, no los manipules. Porque tienen la mente tan frágil, tan puro. ¿Los puedes manipular a tu antojo? No los manipules. No los explotes. Obviamente no estamos hablando de explotarlos literalmente, sino estamos hablando de
ok, puedes mandarlos y todo eso, pero no son tus esclavos, son tus hijos. No, no los explotes. A que te sirvan y tú sentadito ahí viendo la tele y que te sirva como control remoto. Oh, ya no hay eso, ¿verdad? Soy anticuado. Cuando a mí me tenían como control remoto y cámbiale la tele a este canal. Y súbete a la azotea y vas así a la antena. ¿No? Mis tiempos pasaron. Pero no les explotes, come on. No los aplastes con tus palabras, con tu actitud. Y también no dejes que controlen a la familia, porque hay hijos que controlan todo. Con un lloriqueo, con un enojo, lo piden todo y se lo dan. Que quieren eso y ahí está. No dejes que tus hijos te manipulen a ti. Siempre puedes decirle no a tus hijos con una buena explicación. El por qué. De hecho, debes explicar no solamente cuando dices no, sino que debes explicarles por qué tienen que hacer los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Para desarrollar sus habilidades. ¿Por qué tienen que limpiar su cuarto? Para que aprendan a limpiarse no solamente el cuarto, sino su persona y su familia y todo. ¿Por qué tienes que ponerles tiempo, toque de queda? Curfew, como le llaman en inglés. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo en la calle solamente pasan cosas malas. Yo sé que ahorita no lo piensan así. Porque mientras jóvenes piensan que después de que se mete el sol es cuando pasan las cosas buenas. Pero no, es cuando pasan las cosas malas. Sí, explícales. Nota cómo termina. Padres, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Brevemente, tu responsabilidad como padre es preparar a tus hijos no solamente con palabras, sino con acciones. Debes enseñarles lo que es más importante en la vida. Pregunta, ¿qué es más importante en la vida? ¿Lo sabes? Tú como padre deberías saberlo. ¿Sabes lo que es más importante en la vida? Debes enseñarle a tus hijos cómo amar a Dios, pero ser el ejemplo vivo. Debes enseñar a tus hijos los caminos de Dios. Pero para eso debes tú conocer la Biblia. Como padre, debes enseñar a tus hijos cómo deben de obedecerte al tú obedecer a Dios. Debes enseñarle a tus hijos lo que realmente es prioridad en la vida. Y prioridad es Dios. Y si tenemos que congregarnos los días que se congrega la iglesia, ahí voy a estar. Porque es lo que Dios manda, porque le estoy enseñando a mis hijos. Ahora, si tú no te congregas como padre, ¿sabes lo que les estás enseñando a tus hijos? Que Dios no es prioridad. Que pueden hacer lo que quieran. Porque lo que la Biblia manda no es importante. Enséñales a tus hijos que Dios es como tú como padre. Dios es tu gozo, pero también tu mayor deseo. Enséñale eso a tus hijos. Y verás que cuando hagas esto, lo que dice aquí, padres, no provoquen a ir a sus hijos y críenlos en disciplina y amonestación del Señor. De esa manera tendrán unos hijos ejemplares. Tendrán muy buenos hijos. Pero también hijos, obedezcan en todo a sus padres en el Señor. Y cuando pasa esto en una familia, wow, qué familia de Dios ejemplar, espiritual y madura. Quiero concluir con esto, ¿ok? El día de hoy, para obedecer a Dios, hay agua. Si quieres obedecerle con el bautismo, el día de hoy es el día de salvación. No pospongas tu salvación, porque puede que mañana ya no haya vida. Puede que mañana ya no haya oportunidad.